Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar entonces con esta segunda parte, ¿sí? Hemos visto en nuestra última clase virtual los créditos, hemos hecho esta relación con las deudas, ¿sí? Así que ahora vamos a pararnos de la vereda de enfrente de estos créditos y estudiar, ¿sí?, las deudas. Bien, comenzaremos entonces primero con estas deudas ciertas o compromisos ciertos o pasivos ciertos u obligaciones ciertas también, ¿sí? Esta es la terminología generalizada, optamos por una o por otra. En el programa se llaman compromisos ciertos, por eso, bueno, lo he llamado así al inicio de la filmina, pero bueno, podemos elegir cualquiera de estas denominaciones. ¿Qué podemos decir entonces? Que, según algunos autores, Enrique Fuller Newton, parece haber consenso que un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, tiene la obligación de entregar activos, de prestar servicios a otra persona, física o jurídica, y esa cancelación por parte del ente es ineludible, o sea, inevitable, no puede desprenderse de ella, o altamente probable, ¿sí? Esta definición amplia obviamente comprende también a los compromisos contingentes, ¿sí? O sea que acá vamos a estar estudiando las previsiones de pasivo. Y dice además que deberá efectuarse una fecha determinada o determinable, vamos a ver qué es esto, ¿sí? O debido a la ocurrencia de un hecho cierto, ¿sí?, un determinado hecho, o a requerimiento del acreedor. Significa entonces que el pasivo, las deudas o compromisos o obligaciones, está conformado, ¿sí?, por estas obligaciones vencidas o no vencidas a favor de terceros, provenientes de operaciones ya pasadas, realizadas, como por ejemplo la compra de bienes o servicios, la recepción de servicios, ¿sí? Pérdidas o gastos incurridos, ¿sí?, devengados, ¿sí?, que no hemos cancelado, ¿sí?, o por solicitar préstamos, por ejemplo, también. Estas obligaciones entonces están originadas algunas veces en disposiciones legales o contractuales, o pueden resultar de obligaciones que el ente asume, generando en el acreedor, ¿sí?, expectativas de cancelación, o sea, que el ente va a pagar estas deudas. ¿Cómo se compondrían o cuáles serían las partidas que compondrían las deudas ciertas? ¿Sí? Bueno, los importes a pagar, sumas de dinero, moneda nacional o en moneda extranjera, por operaciones que hacen a la actividad habitual. Lo mismo en moneda nacional o extranjera, importes para cancelar transacciones o operaciones que no sean de la actividad habitual o principal. Obligaciones de entregar algún bien en el futuro por haber recibido un adelanto, ¿sí? Acá estamos ubicándonos en la cuenta de anticipo de clientes que ya hemos utilizado en la registración, ¿sí? Obligaciones de prestar servicios, incluyendo la posibilidad de permitir la utilización por recibir fondos de manera anticipada que reducirán deudas futuras, créditos futuros, perdón, que es cuando se está tratando acá de los alquileres cobrados por adelantado, ¿sí? Obligaciones de pagar sumas de dinero a determinados organismos recaudadores, de esto no hemos visto nada, o capaz que algún enunciado, pero muy escueto, ¿sí?, sobre las obligaciones impositivas o tributarias o fiscales en general. Las características entonces, estamos dentro de los compromisos ciertos ahora, ¿sí?, para que reúne un pasivo cierto, es que debe representar obligaciones presentes, que deben ser canceladas en el futuro, y las mismas son inevitables. Para estudiarlo, a este pasivo, podemos dividirlo en dos, en general ahora, ¿sí? Esto forma parte de la clasificación del pasivo según el grado de certeza, como dice ahí el título, ¿sí? En general al pasivo, para estudiarlo lo dividimos en compromisos ciertos y compromisos contingentes. Compromisos ciertos son aquellas obligaciones a favor de terceros que deben ser indudablemente, inevitablemente cumplidas, cualquiera fuera el origen de estas deudas,
Y pueden ser determinadas o determinables. Ahora vamos a ver qué es esto. Y aquellas otras deudas, ¿sí?, inciertas, contingentes, eventuales, que están a la espera de que un hecho futuro incierto ocurra, ¿sí?, para concretarse. Estas las vamos a estudiar cuando comenzamos con la parte de compromisos contingentes. Bien, ¿cómo las podemos clasificar? Otra forma de clasificarlo, además de esta gran clasificación según el grado de certeza, según el plazo de vencimiento o exigibilidad, cuando el ente tiene la posibilidad de exigirlas, ¿sí? Y acá hablamos de compromisos o deudas corrientes y no corrientes. Esta clasificación es la que hace a que estas deudas se muestren en la situación patrimonial del ente, en el pasivo corriente o en el pasivo no corriente, ¿sí? Y dentro del pasivo corriente van a estar aquellas deudas, ¿sí?, que están vencidas o que vencerán dentro de los 12 meses contados a partir del cierre del ejercicio. Y en el pasivo no corriente van a estar aquellas que no son corrientes, ¿sí? De esa manera la normativa las conceptualiza, ¿sí? Entonces, todos aquellos pasivos que vencen luego de los 12 meses, contados a partir del cierre del ejercicio, van a formar parte de las deudas no corrientes. Respecto a la instrumentación, lo hablamos ya con los créditos, ¿sí? Documentados, no documentados, con intereses, sin intereses, incluidos, no incluidos, de manera adelantada, de manera vencida, igual que con los créditos. Según la forma de cancelación, hacemos el paralelismo con los créditos, según la forma de cobro. Acá en lugar de hacer cobrados es hacer cancelados, entregando bienes, entregando dinero, prestando servicios, asumiendo otro compromiso. Según la garantía, misma clasificación que los créditos, ¿sí? Y acá no, por supuesto, según la naturaleza del hecho que perfecciona esta deuda. Es decir, podemos decir de manera más casera, según quién es el acreedor. Entonces, tenemos deudas comerciales, que hacen a la actividad principal, préstamos o deudas financieras, que son aquellas en las cuales el ente se endeuda por obtener financiación, por ejemplo, de bancos o de instituciones financieras, ¿sí? Préstamos. Remuneraciones y cargas sociales, que tiene que ver con las deudas que el ente tiene con sus empleados y los organismos recaudadores de las cargas sociales, que ahora vamos a ver más profundamente a continuación. Las deudas fiscales o deudas impositivas o cargas fiscales, como lo llama hoy la normativa, que tiene que ver con la obligación de tributar impuestos y tasas que tienen los entes, y otros compromisos o deudas, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces primero con el reconocimiento contable, como lo hemos hecho, con la medición inicial. Algo ya hemos visto de la medición inicial cuando hablamos de las operaciones con intereses, ¿sí? Y en particular vamos a ver las remuneraciones y cargas sociales, porque tienen una particularidad en la registración, de las cargas fiscales, no así tan de manera exhaustiva, ¿sí? Porque es un tema que van a ver en materias superiores, y el reconocimiento de contingencias relacionadas, al igual que lo hicimos con las contingencias vinculadas a los créditos, ¿sí? Que vimos las previsiones de activo, en particular las previsiones para deudores incobrables. Acá vamos a ver las previsiones de pasivo, ¿sí? Bien. Respecto al reconocimiento contable, entonces decimos que debe existir un hecho pasado que le dé origen a la obligación, la que será cancelada con certeza, estamos dentro de los compromisos ciertos, ¿sí? Y su medición en moneda debe ser sobre bases confiables. Ya dijimos que la cuantificación o medición de un elemento patrimonial debe ser hecho sobre bases objetivas de medición, ¿sí? En general los montos y las fechas de vencimiento se encuentran estipulados, y acá tenemos la diferenciación. Estas deudas ciertas, donde conocemos con seguridad la fecha de vencimiento y el monto de la deuda, se conocen como deudas determinadas, ¿sí?
En cambio, si las deudas son ciertas, pero no conocemos con exactitud la fecha de vencimiento o el monto, no lo conocemos con exactitud, a estas deudas ciertas que deben ser inevitablemente canceladas, las llamamos determinables. ¿Y saben cómo surgen estas deudas? Surgen de la aplicación del criterio de devengado, ¿sí? Para imputar costos y gastos a los periodos, ¿sí? Recuerden el ejemplo cuando no conocíamos con exactitud, por ejemplo, el importe de, por ejemplo, del consumo de luz, ¿sí? Y bueno, si estaba por cerrar el ejercicio y teníamos alguna manera de averiguar de manera aproximada el monto, ¿sí? Necesitábamos apropiar el resultado de la luz consumida en el ejercicio y, consecuencia, nacería este pasivo cierto determinable que, bueno, cuando conozcamos con exactitud el importe, se ajustaría en el futuro, ¿sí? Bien. Respecto a las reglas de medición inicial, medición contable inicial, bueno, un compromiso debería basarse en valores del momento de su reconocimiento contable, ¿sí? Que en general se corresponde con el de los bienes o servicios que constituyen tal contraprestación. Compro mercaderías a plazo, la medición del pasivo debería hacerse en el momento del reconocimiento contable de la compra. Pero ya hemos visto, y más profundamente que ahora, por eso hacemos simplemente referencia, que si se trata de una operación a plazo y hay un costo atribuible por la financiación, estos intereses que debemos cancelar por haber recibido financiación del proveedor, ¿sí? Van a ser resultados que se van a apropiar al periodo de la financiación. Entonces, debemos medir a estos pasivos, ¿sí? De manera que, por diferencia entre el momento del reconocimiento y el momento del vencimiento, podamos distinguir estos intereses, ¿sí? Aún no devengados. Bien, vayamos entonces, según dijimos el orden del abordaje de la clase, a ver qué es esto de las deudas sociales o remuneraciones y cargas sociales, ¿sí? Son las que están originadas en los servicios prestados por el personal en relación de dependencia, que reciben el nombre de empleados. El ente tiene empleados que trabajan en los distintos sectores del ente, ¿sí? Y que obviamente el servicio que prestan es remunerado. Hemos dicho que podemos llamar sueldos, haberes, remuneraciones a este concepto, ¿sí? Entonces, la obligación en qué consiste que le genera al ente estos servicios recibidos por sus empleados, ¿sí? En pagarle al empleado una remuneración neta, neta o de bolsillo. ¿De qué neta? De las retenciones que le correspondan según la normativa, leyes previsionales. Y, además, el ente tiene un pasivo para con los organismos recaudadores de estas retenciones, ¿sí? Más otros componentes a los que llamamos cargas sociales. Entonces, las remuneraciones brutas, se forman de distintos conceptos: el sueldo bruto, la antigüedad del empleado, horas extras si trabajó, el título profesional si tiene, elementos que no tiene sentido profundizar porque nosotros tenemos que aprender en Conta 1 a registrar un devengamiento de sueldos correctamente, no a liquidar un sueldo, ¿sí? Entonces, estas remuneraciones brutas para el ente le representan un gasto o un costo, porque si estamos hablando de un ente industrial, ¿sí? Las remuneraciones brutas van a formar parte del costo de producir los activos, ¿sí? Y estas remuneraciones brutas entonces generan compromiso o obligaciones a favor de distintos terceros. En realidad, a favor de dos tipos de terceros. Uno, los empleados, que recibirán el importe bruto menos las retenciones que tienen que ver con los conceptos que los empleados deben aportar. Entonces, el ente acá hace de agente de retención,
le resta el sueldo bruto ese concepto para luego depositarlo en los organismos recaudadores. Y entonces además tenemos como otro sujeto, otro acreedor diferente a los organismos recaudadores, por los importes que retenemos a los empleados y luego deben ser depositados. Pero aquí no termina, porque además de cumplir con depositarle a los organismos recaudadores los importes retenidos de los sueldos brutos de los empleados, el ente debe contribuir, y acá está el nombre, contribuciones patronales de patrón. El ente es el empleador o patrón, ¿sí? Entonces, estas contribuciones patronales, ¿sí?, que representan un resultado o el costo de algún activo, si se trata de un ente industrial, generan también pasivos hacia los organismos recaudadores. Estos pasivos como las retenciones practicadas a los empleados de los sueldos brutos, más las contribuciones patronales a depositar, tienen un vencimiento en general estipulado por ley o normas. Ejemplo. La empresa posee personal en relación de dependencia, empleados, ¿sí?, y las remuneraciones del mes de enero, según corresponde al convenio colectivo, en qué rama de la actividad se desempeñan, etcétera, etcétera. Sueldos brutos, y acá diferenciamos. Esta diferenciación es importante a los efectos de clasificar a los resultados, porque seguramente el ente necesitará brindar información interna y luego en la exposición va a pasar, ¿sí?, de el sector al cual contribuye este resultado. Entonces, separamos a los sueldos de los empleados del sector administrativo y los sueldos de los empleados del sector comercialización o ventas. Es lo mismo, comercialización o venta. Suponemos estos montos brutos. Sepamos que según ejemplo, aproximadamente es así, no vamos a andar en cuestiones específicas, que estas remuneraciones brutas están sujetas a retenciones. Retenciones, saco del sueldo bruto, no se lo doy al empleado de bolsillo, pero el ente lo tiene que depositar en el organismo recaudador. Por eso decimos que en definitiva estas retenciones son aportes de los empleados. Es lo que los empleados no hacen por su cuenta, pero deben aportar. Supongamos que son del 17%, y además lo que el ente debe contribuir, que acá sí estamos hablando también de un resultado negativo, que le genera un pasivo a la empresa, de más o menos el 23%. Sepamos que estas retenciones y contribuciones son conceptos que hacen a la jubilación, a la obra social, ¿sí?, que tiene el empleado. O sea, tanto el empleado como el empleador hacen aportes para la jubilación, para la obra social y otros conceptos que no tiene sentido profundizar. Entonces, ¿cómo sería la registración contable de un devengamiento de sueldos, ¿sí?, completo? Bueno, como el ente tiene interés en diferenciar los resultados del sector administración y del sector comercialización, de hecho es información que luego va a tener que exponer así, tenemos entonces como resultados negativos gastos de administración sueldos, el sueldo bruto es un resultado del ente, gastos de venta sueldos del sector ventas, el sueldo bruto, pero además tiene otro resultado negativo que es la contribución, que dijimos que era del 23% del sueldo bruto, y también el ente decide diferenciar a las cuentas de resultado según de qué sueldo se trate. Gastos de administración, contribuciones, 23.000, porque el 23% de los sueldos brutos, gastos de venta, contribuciones, 46.000, porque es el 23% de 200.000, el sueldo bruto del sector ventas. Entonces, sintetizando de este devengamiento, surge este total de resultado negativo para el ente, conformado por los sueldos brutos más las contribuciones patronales. Y acá surgen entonces
en el haber el nacimiento de estos pasivos vinculados. Y podemos registrarlo de dos maneras, utilizando dos cuentas de pasivo, mínimo dos. Uno, el pasivo a favor del empleado, y otro, el pasivo, a favor de los organismos recaudadores. Hoy, no lo he dicho, la FIP es el organismo recaudador de casi la totalidad, ¿sí?, de los conceptos retenidos. Entonces, podemos decir sueldos a pagar. ¿Qué es estos 249.000? El sueldo neto de bolsillo, el pasivo, hacia el empleado. Y podemos utilizar una única cuenta donde agrupamos los aportes retenidos no pagados al empleado y las contribuciones producto de estos resultados negativos. ¿Por qué? Porque todas ellas van hacia el mismo organismo recaudador, en este caso de manera global. Entonces podemos decir que esta cuenta estaría reflejando el pasivo hacia, ¿sí?, el organismo que recauda, la seguridad social, la obra social. 120.000. También pueden utilizar, en lugar de esta cuenta, otros utilizan, cargas sociales a depositar, ¿sí?, directamente unificando las dos. Pero también, si quisieran, pudiesen separar este pasivo a favor de los organismos recaudadores en dos cuentas. Contribuciones a depositar por el total del pasivo del gasto que genera el ente, 69.000, y las retenciones a depositar, que era este 17% que no se le paga a los empleados, siendo que el organismo, el ente, retiene para depositar a los organismos recaudadores. Es una modalidad, cualquiera está bien, ¿sí? Bueno, y acá está cómo se calcularon esos montos, ¿sí? El total de los sueldos devengados o el total de los resultados devengados, no de los sueldos, es el sueldo bruto más la contribución patronal. O sea que el ente incurre en un gasto o un costo de un activo de 369.000 pesos por el devengamiento de este sueldo, ¿sí? Por otro lado, los pasivos vinculados son, en principio, dos. Uno a favor del empleado y otro a favor de los organismos recaudadores, ¿sí? Hay otros conceptos que no recauda la FIP. Por eso, en general, digamos, organismos recaudadores. ¿Quién recauda? ¿Sí? Entonces tenemos, para los empleados, el sueldo neto de bolsillo, que es los 300.000 menos el 17%, da 249, y para los organismos recaudadores de aportes y contribuciones de nuestro ejemplo, el 40% del sueldo bruto, es decir, lo retenido no pagado a los empleados, más el 23% de la contribución patronal. En ambos casos, estos pasivos son ciertos determinados. Bien, ahora de manera menos minuciosa vamos a ver un poquito las cargas fiscales, o deudas impositivas o deudas fiscales, ¿sí? En realidad son obligaciones que el ente tiene para con el fisco nacional, provincial y municipal por impuestos o por tasas, ¿sí? Hay impuestos que gravan las ganancias, que gravan los ingresos, que gravan impuestos a valor agregado, ¿sí? Impuestos que gravan el patrimonio, ¿sí? Para mencionarlo. En respecto a los pasivos generados por impuestos que gravan los ingresos, como por ejemplo el impuesto sobre los ingresos brutos, se reconocen contablemente, obviamente, cuando se configura el hecho imponible correspondiente, cuando nace la obligación de tributar, ¿sí?, en el momento del devengamiento de este impuesto. En cuanto a impuesto a las ganancias, simplemente mencionarlo, que hay una diferencia entre la ley impositiva y la ley y las normas contables, ¿sí?, que es cuestión que no vamos a abordar, por supuesto. En lo que respecta al reconocimiento contable del resultado, ¿sí?, de tratarse de impuestos sobre los ingresos, sobre las ganancias, se deben imputar, obviamente, a los periodos en que se reconocen tales ingresos o tales ganancias. Respecto al IVA, sepamos que es un impuesto que no genera resultado a los entes, porque es un impuesto que es trasladable a terceros.
Nos llevaría mucho tiempo desarrollar el IVA, ¿sí? Explicar el funcionamiento del IVA, simplemente para que sepan que el impuesto al valor agregado, cuya sigla es IVA, ¿sí? No genera resultado negativo a los entes. En cuanto a los impuestos que gravan, por ejemplo, los rodados o los inmuebles, se imputan a los distintos periodos, impuesto inmobiliario, impuesto automotor. Bien, por acá tenemos que mencionar dos cositas más. Una es esta, por eso hemos visto en la clasificación de créditos, estos créditos fiscales o impositivos, o hemos mencionado aquellos derechos que reducirán deudas futuras, decía, ¿sí? Estos derechos que reducirán deudas futuras son aquellos anticipos efectuados o retenciones o percepciones sufridas por el ente que se van a reconocer o se van a imputar contra el pasivo vinculado, ¿sí? Entonces el ente pudo haber hecho anticipos de un impuesto a pagar y luego en el momento del pago, este anticipo obviamente va a reducir el impuesto a pagar. Lo mismo cuando sufrió, así se dice, retenciones por parte de otro sujeto o percepciones por parte de otro sujeto, también son créditos que van a disminuir estas cargas fiscales a pagar. Separadamente, de manera separada, el ente puede ejercer la función de ser agente de recaudación o de retención o de percepción, donde en ese caso va a generar una deuda. ¿Por qué? Porque le va a retener al sujeto y luego va a tener que depositar al organismo recaudador AFIP esa retención, AFIP o ARBA, si fuese la provincia de Buenos Aires, o el municipio respectivo, si así existiere. Entonces, en este caso, el ente actuaría como simple intermediario, ¿sí? Y retendría para luego depositar. Ahí también estamos entonces en presencia de pasivos fiscales. Respecto a la moneda extranjera, la contracara de los créditos en moneda extranjera. La contracara, a diferencia que acá aplicamos el tipo de cambio para operaciones de venta en lugar de tipo de cambio para operaciones de compra, ¿sí? Estas deudas en moneda extranjera pueden haber sido porque recibimos un préstamo en moneda extranjera o porque compramos bienes, ¿sí?, al exterior y la forma pactada es en moneda extranjera, y acá vamos a poder tener una diferencia del tipo de cambio en el momento de la compra y en el momento del pago, al igual que lo analizamos con el tipo de cambio al momento de la venta y el momento del cobro, ¿sí? Por eso acá dice abajo el pie de la filmina. Igual razonamiento se llevó a cabo cuando tratamos los créditos en moneda extranjera, ¿sí? Acá estamos compras en moneda extranjera y analizamos ventas en moneda extranjera, así que cuando analicen el material de manera conjunta, ¿sí?, van a ver que es como, se me ocurrió poner al principio, dos caras de una misma moneda, ¿sí? Bien, ahora entonces dejamos los compromisos ciertos, los pasivos ciertos, determinados o determinables, y vamos a ver los compromisos contingentes, donde ya tenemos allanado el camino un montón, porque hemos visto las contingencias, y acá vamos a puntualizar entonces en las contingencias que generan previsiones, o sea, aquellas contingencias que generan una variación patrimonial cuantitativa, porque se cumplen las tres condiciones para constituir previsión, pero esta previsión va a ser de pasivo. Cuando mencionamos los motivos por los cuales podría haber contingencias negativas, una de ellas era, por ejemplo, esta, que estaría ubicada dentro de estas contingencias. El litigio por infringir los derechos de autor, siendo incierta la decisión judicial, generará, en caso de ocurrir, un pasivo cierto, ¿sí? Entonces, supongamos una demanda en contra del ente porque el ente copió, ¿sí?, plagió los derechos de autor de un autor, ¿sí? Entonces, este autor le inició juicio al ente, ¿sí? Este sería un ejemplo. Como para recordar, ya la vimos, previsiones, en este caso, ¿dónde nos posicionamos? Son cargos al ejercicio de cálculo incierto, los eventos que prevén pueden ocurrir o no, y en caso de ocurrir generarán pasivos ciertos, ¿sí? Cuando vimos la previsión para incobrable, generarán, decíamos, reducciones de activos.
También lo vimos esta filmina, ¿sí? Estamos en la variación patrimonial cuantitativa en sentido negativo, porque se cumplen las tres condiciones, que el hecho generador corresponde al ejercicio, que ese hecho lo puedo cuantificar de manera objetiva y que existe alta probabilidad de ocurrencia que el hecho ocurra. Entonces, estas previsiones de pasivo son compromisos contingentes que, cuando en el futuro el hecho incierto en el presente ocurra, generarán un pasivo cierto. Bien, lo mismo que veníamos diciendo, no hay nada más de agregar, acá altamente probable, medible objetivamente, conforman el pasivo contingente, ¿sí? Constitución de evitando un resultado negativo y acreditando una cuenta de pasivo, miren esto, que tiene la característica de ser eventual, incierto, contingente. Una cuenta de pasivo que vamos a acreditar, cuya naturaleza, ya dijimos que es pasivo, y si la vamos a acreditar, tiene saldo acreedor, ¿sí? Mismo análisis que para los créditos. Es un devengamiento, es un reconocimiento que hacemos cuando nos posicionamos antes de exponer y analizamos estas contingencias que tienen esta característica de poder ser informadas y reconocidas en la información contable. Como por ejemplo, que un empleado no se haya iniciado juicio porque lo hemos despedido y haya alta probabilidad de que ocurra, según nos han informado los asesores respectivos, de que perdamos el juicio, ¿sí? Esta sería una situación. Registración de la constitución de la previsión de pasivo al cierre del ejercicio. Resultado negativo, pérdida por juicios, despidos, juicio, como lo quieran llamar. Previsión para despidos, juicios, como la quieran llamar. ¿Y acá por qué señalo así pasivo, que no debería señalarlo, por una cuenta de pasivo que la estoy anotando en el haber? Porque los años me han indicado, ¿sí?, que tienen como una confusión, a veces generalizada, en que como la previsión de activo es patrimonial de activo con saldo acreedor, obviamente porque están haciendo en el haber, acá a veces confunden que esta cuenta es de pasivo, con saldo natural pasivo, porque están haciendo o aumentando en el haber, ¿sí? No es una cuenta con función regularizadora. Cuando en el futuro suceda que se transforma en cierto que el ente perdió el juicio y hay un monto determinado por el juez que debemos cancelar, ¿sí? Entonces ese pasivo contingente se transforma en pasivo cierto y lo que generamos acá es la registración de una variación cualitativa, donde debitamos la previsión para cuenta de pasivo del componente pasivos contingentes, juicio a pagar, despido a pagar, indemnización a pagar, cuenta de pasivo del grupo compromisos ciertos. Ambas cuentas de pasivo. El mismo análisis que hicimos para cuando previsionamos y ocurrió que el monto previsionado es mayor o menor al monto real, ¿sí?, del pasivo cierto. Entonces, si el monto cierto es mayor, significa que al momento de utilizar la previsión no alcanzó. Debitamos la cuenta previsión de pasivo por el importe límite por el cual estaba constituida, no la podemos debitar por un importe mayor al que constituimos. Nace el pasivo cierto por el importe cierto determinado a pagar, ¿sí? Y por la diferencia reconocemos este resultado como faltante de previsión, o directamente si quieren poner juicios o despidos, resultado negativo, apropiable a este periodo. En caso inverso, la previsión constituida fue mayor y el importe a pagar fue menor. Cuando utilizamos la previsión quedó con saldo, al cierre del ejercicio quedó este saldo en este pasivo contingente, entonces lo que hacemos para ajustar el exceso
o sobrante de este resultado negativo apropiado al anterior ejercicio, debitamos la previsión y acreditamos sobrante de previsión. Resultado positivo que va a beneficiar a este ejercicio, donde hemos utilizado la previsión. Mismo análisis. Previsión constituida en exceso o en defecto. En las registraciones recientes supusimos que sobró o faltó porque ocurrieron causas ajenas al ente que sucedió que haya surgido un sobrante o un faltante de previsión. Si en lugar de haber sido así, sobró o faltó previsión, porque el ente al momento de constituir esta previsión no analizó toda la información, no tuvo en cuenta todos los elementos de juicio que tenía a disposición para constituirla, es decir, el ente cometió un error o una omisión, o se produjo un cambio en las normas contables. Esto amerita a utilizar en lugar de una cuenta de resultado, amerita el ajuste de resultados de ejercicios anteriores, cuya cuenta es de patrimonio neto, porque el resultado de ejercicios anteriores está en el patrimonio neto. ¿Sí? Bien, creo que nada más. Nuevamente la bibliografía propuesta. Bueno, y nos seguimos viendo en las próximas clases, con los próximos elementos del activo. Ya el pasivo está abordado, del activo digamos que nos faltaría abordar. Así que bueno, nos estamos viendo. Adiós.